Tomás, también conocido como Tomás el Apóstol o Tomás Dídimo, fue uno de los 12 apóstoles elegidos por Jesús para ser sus seguidores más cercanos y los principales portadores de su mensaje. Los nombres de los 12 apóstoles aparecen en los evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, y en los Hechos de los Apóstoles, lo que subraya su importancia en el ministerio de Jesús y en la fundación de la Iglesia primitiva. En el Evangelio de Mateo, capítulo 10, versículos 2 al 4, se menciona: los nombres de los 12 apóstoles son estos. Primero, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, Jacobo hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, Felipe y Bartolomé, Tomás y Mateo el publicano, Jacobo hijo de Alfeo, y Lebeo por sobrenombre, Tadeo, Simón el cananista, y Judas Iscariote, el que también le entregó. Aquí Tomás es listado junto a los otros discípulos, reflejando su inclusión en este grupo selecto. El Evangelio de Marcos, capítulo 3, versículos 16 al 19, también ofrece una lista similar. Simón, a quien puso por nombre Pedro, Jacobo hijo de Zebedeo, y Juan hermano de Jacobo, a quienes apellidó Boanerges, esto es, hijos del trueno, Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el cananista, y Judas Iscariote, el que le entregó. Esta lista confirma nuevamente la posición de Tomás entre los apóstoles. En el Evangelio de Lucas, capítulo 6, versículos 14 al 16, se incluye a Tomás en la lista de los 12. Simón, a quien también llamó Pedro, y Andrés, su hermano, Jacobo y Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo y Tomás, Jacobo hijo de Alfeo, Simón llamado Celote, Judas hermano de Jacobo, y Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor. La consistencia de estas listas en los evangelios sinópticos subraya la importancia de Tomás en el círculo íntimo de Jesús. En los Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 13, después de la ascensión de Jesús, se menciona a los apóstoles que estaban reunidos en el aposento alto. Y cuando entraron, subieron al aposento alto donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo hijo de Alfeo, Simón el celote, y Judas, hermano de Jacobo. Este pasaje indica que Tomás permaneció con los otros apóstoles y participó en los eventos iniciales de la Iglesia primitiva. Tomás, como uno de los 12 apóstoles, fue llamado por Jesús para ser un testigo cercano de su ministerio, enseñanzas, muerte y resurrección. Su inclusión en las listas de los apóstoles en los evangelios y en los hechos de los apóstoles confirma su rol significativo en la misión de Jesús y en la expansión del cristianismo después de la resurrección. La mención repetida de su nombre en estos textos canónicos subraya su importancia y el respeto que se le otorgaba como uno de los pilares de la fe cristiana. Tomás, también conocido como Dídimo, es uno de los apóstoles más destacados en el Nuevo Testamento, no solo por su incredulidad inicial respecto a la resurrección de Jesús, sino también por su apodo y la información adicional que proporcionan las Escrituras sobre él. El apodo Dídimo significa gemelo en griego, y se menciona en varios pasajes del Nuevo Testamento, aunque no se proporciona información específica sobre su gemelo. Este apodo se menciona en 3 lugares clave en el Evangelio de Juan. En Juan capítulo 11, versículo 16, se refiere a Tomás como Tomás, llamado Dídimo. Este pasaje se encuentra en el contexto del relato de la muerte y resurrección de Lázaro. Cuando Jesús decide regresar a Judea, donde recientemente los judíos habían intentado apedrearlo, Tomás muestra una notable valentía y lealtad al sugerir a los otros discípulos que vayan con Jesús, a pesar del peligro. Entonces Tomás, llamado Dídimo, dijo a sus condiscípulos: «Vamos también nosotros, para que muramos con él». Este versículo destaca la disposición de Tomás a enfrentar el peligro junto a Jesús, mostrando un lado de su carácter que a menudo se pasa por alto
debido a su escepticismo posterior. Otra mención de su apodo se encuentra en Juan capítulo 20, versículo 24, en el contexto de la famosa historia de la incredulidad de Tomás. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. En este pasaje se resalta su apodo antes de relatar cómo Tomás dudó de la resurrección de Jesús hasta que pudo ver y tocar las heridas de Jesús por sí mismo. Finalmente, en Juan capítulo 21, versículo 2, se menciona a Tomás junto a otros discípulos en el mar de Tiberíades después de la resurrección de Jesús. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado Dídimo, Natanael el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 de sus discípulos. Este versículo subraya la continua asociación de Tomás con los otros discípulos y su participación en los eventos post-resurrección. Estas menciones del apodo Dídimo nos proporcionan una visión más completa de Tomás como apóstol. Aunque es más conocido por su duda, estos pasajes muestran que Tomás era un seguidor comprometido y valiente de Jesús, dispuesto a enfrentar peligros junto a su maestro y profundamente involucrado en la comunidad de discípulos. La repetida referencia a su apodo Dídimo en el Evangelio de Juan enfatiza su identidad única y nos recuerda su papel integral en el grupo de los 12 apóstoles. Tomás es quizás más famoso por su escepticismo respecto a la resurrección de Jesús, lo que le valió el apodo de Tomás el Incrédulo. Este episodio crucial en la vida de Tomás se describe en el Evangelio de Juan capítulo 20, versículos 24 al 29. Después de la crucifixión y resurrección de Jesús, Él se apareció a sus discípulos. Sin embargo, Tomás no estaba presente en esa primera aparición. Juan 20, 24, 25 dice: Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron, pues, los otros discípulos: Hemos visto al Señor. Él les dijo: Si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. Esta declaración muestra el escepticismo de Tomás y su necesidad de evidencia tangible para creer en la resurrección. 8 días después, Jesús se apareció nuevamente a sus discípulos, y esta vez Tomás estaba presente. Juan 20, 26, 27 relata: 8 días después, estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo: Paz a vosotros. Luego dijo a Tomás: Pon aquí tu dedo, y mira mis manos, y acerca tu mano, y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Jesús invita a Tomás a tocar sus heridas, ofreciendo la prueba que Tomás había solicitado. La reacción de Tomás es inmediata y profunda. En Juan 20, 28, Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Esta declaración es una de las confesiones más claras y directas de la divinidad de Jesús en el Nuevo Testamento. Tomás, al ver y tocar a Jesús resucitado, pasa de la incredulidad a una fe ferviente, reconociendo a Jesús no solo como su Señor, sino también como su Dios. Jesús, en respuesta a la declaración de Tomás, dice en Juan 20, 29, Porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Esta bendición de Jesús resalta una verdad central del cristianismo. La fe en Jesús y en su resurrección no depende de la evidencia física, sino de la confianza en el testimonio de aquellos que sí lo vieron. Este episodio es significativo no solo por la transformación personal de Tomás, sino también porque ofrece una lección universal sobre la fe. La historia de Tomás el Incrédulo ha resonado a lo largo de los siglos como un poderoso recordatorio de la lucha con la duda y la eventual superación de la misma a través del encuentro con lo divino. Su confesión, Señor mío y Dios mío, ha sido una proclamación de fe para innumerables cristianos a lo largo de la historia.
Tomás, a través de su escepticismo y su eventual creencia, se convierte en un testimonio vivo del poder transformador de la resurrección de Jesús. A pesar de su escepticismo inicial, Tomás se convirtió en uno de los primeros y más significativos testigos de la resurrección de Jesús. Su experiencia es narrada en el Evangelio de Juan, específicamente en el capítulo 20, versículos 24 al 29. Este pasaje se ha convertido en una poderosa testificación de la realidad de la resurrección y el camino desde la duda hasta la fe. El relato comienza en Juan capítulo 20, versículo 24, donde se menciona que Tomás, uno de los 12 apóstoles, no estaba presente cuando Jesús se apareció por primera vez a los demás discípulos después de su resurrección. Los otros discípulos le dijeron: «Hemos visto al Señor». Pero Tomás, incrédulo, respondió en el versículo 25: «Si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré». Esta declaración muestra el escepticismo de Tomás y su necesidad de evidencia física para creer en la resurrección. 8 días después, como se relata en Juan capítulo 20, versículo 26, los discípulos estaban reunidos nuevamente, y esta vez Tomás estaba con ellos. Jesús se apareció de nuevo, a pesar de las puertas cerradas, y se puso en medio de ellos diciendo: «Paz a vosotros». Luego, dirigiéndose a Tomás, Jesús le dijo en el versículo 27, «Pon aquí tu dedo, y mira mis manos, y acerca tu mano, y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente». Jesús, conociendo la duda de Tomás, le ofreció la prueba que necesitaba. La reacción de Tomás es inmediata y poderosa. En el versículo 28, Tomás respondió y le dijo: «Señor mío y Dios mío». Esta declaración no solo afirma su reconocimiento de la resurrección de Jesús, sino que también proclama su divinidad. Tomás, al ver y tocar las heridas de Jesús, pasa de la incredulidad a una fe profunda y personal. Jesús le respondió a Tomás en el versículo 29, «Porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron». Con esta declaración, Jesús no solo afirma la fe de Tomás, sino que también bendice a todos aquellos que creerán en la resurrección sin haber visto personalmente las pruebas físicas. El testimonio de Tomás se ha convertido en una parte crucial de la narrativa cristiana sobre la resurrección de Jesús. Su escepticismo inicial y su eventual declaración de fe ofrecen una poderosa lección sobre la naturaleza de la fe y la importancia de la evidencia. La experiencia de Tomás resalta que incluso aquellos con dudas pueden llegar a una fe profunda y significativa a través de la evidencia y la revelación personal de Cristo. Este relato, ubicado en Juan capítulo 20, versículos 24 al 29, continúa siendo una fuente de esperanza y aliento para los creyentes de todas las épocas. Tomás el apóstol aparece en varios pasajes del Evangelio de Juan, donde su carácter y su interacción con Jesús se detallan de manera significativa. Dos de estos pasajes importantes son Juan capítulo 11, versículo 16, y Juan capítulo 14, versículos 5 al 7. En Juan capítulo 11, versículo 16, después de que Jesús decide regresar a Judea, a pesar del peligro de ser apedreado, Tomás muestra una actitud de valentía y lealtad. Dice a los demás discípulos: «Vamos también nosotros, para que muramos con él». Este versículo resalta la disposición de Tomás para enfrentar la muerte al lado de Jesús, demostrando un compromiso firme y valiente, contrario a la percepción común de Tomás solo como incrédulo. Este acto de valor es un testimonio de su devoción y lealtad hacia Jesús y sus enseñanzas, sugiriendo que Tomás no solo dudaba, sino que también era un seguidor dispuesto a sacrificarse. El otro pasaje crucial es Juan capítulo 14, versículos 5 al 7. Aquí, durante la última cena,
Jesús está hablando a sus discípulos sobre su partida y el camino al Padre. Tomás, demostrando su característica búsqueda de claridad, dice: «Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo podemos saber el camino?». Jesús responde con uno de los versículos más citados de la Biblia: «Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí». La pregunta de Tomás no solo refleja su deseo de comprensión y verdad, sino que también proporciona a Jesús la oportunidad de aclarar un aspecto fundamental de su misión y naturaleza. Ambos pasajes revelan aspectos importantes de Tomás: su valentía y su búsqueda de verdad. En Juan capítulo 11, versículo 16, Tomás demuestra un espíritu de sacrificio y lealtad, dispuesto a acompañar a Jesús a pesar del peligro. En Juan capítulo 14, versículos 5 al 7, su pregunta directa permite una de las declaraciones más poderosas de Jesús sobre su identidad y misión. Estos pasajes contrastan con el episodio de su incredulidad en Juan capítulo 20, versículos 24 al 29, después de la resurrección de Jesús. En lugar de definir a Tomás únicamente por su escepticismo, estos textos proporcionan una visión más completa de su carácter. Tomás es un seguidor comprometido que busca entender profundamente las enseñanzas de Jesús y está dispuesto a enfrentar grandes riesgos por su fe. Estos episodios en el Evangelio de Juan son esenciales para comprender la complejidad de Tomás. Lejos de ser solo el incrédulo, Tomás es un apóstol valiente y sincero, cuya búsqueda de verdad y lealtad a Jesús ofrece una perspectiva rica y matizada de su papel entre los discípulos. Después de la ascensión de Jesús, según la tradición cristiana, Tomás, también conocido como Tomás el Apóstol o Tomás Dídimo, se dedicó a la predicación del Evangelio fuera de Palestina. Aunque los textos bíblicos no detallan explícitamente sus viajes misioneros, hay evidencias históricas y tradiciones que sugieren que Tomás viajó a varias regiones para difundir el cristianismo. En el Nuevo Testamento, los Hechos de los Apóstoles proporcionan información sobre las actividades de los apóstoles después de la ascensión de Jesús. Aunque Tomás no es mencionado específicamente en términos de sus viajes misioneros, el libro de Hechos, capítulo 1, versículo 8, refleja la misión encomendada a todos los apóstoles. «Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra». Este mandato de Jesús a sus discípulos implica que los apóstoles, incluido Tomás, tenían la responsabilidad de llevar el mensaje del Evangelio más allá de las fronteras de Judea. La tradición cristiana sostiene que Tomás llevó el Evangelio a la India. Esta creencia se basa en escritos históricos y tradiciones orales mantenidas por las comunidades cristianas en la región de Kerala, en el suroeste de la India. Según estas tradiciones, Tomás llegó a la costa de Malabar en el año 52 d.C., donde estableció 7 iglesias y predicó entre la población local. Esta tradición se celebra con fervor entre los cristianos de Santo Tomás, en India, quienes consideran a Tomás como el fundador de su fe. Una referencia histórica que apoya esta tradición se encuentra en los escritos de Eusebio de Cesarea, un historiador de la Iglesia del siglo IV. En su obra Historia Eclesiástica, Eusebio menciona que los apóstoles fueron enviados a diferentes partes del mundo, y algunos textos apócrifos como los Hechos de Tomás también relatan sus misiones en India y otras regiones orientales. Además, las excavaciones arqueológicas en la región de Kerala han revelado antiguas cruces cristianas y otras reliquias que se asocian con la presencia de Tomás en la India. Estos hallazgos corroboran la tradición de que Tomás predicó y estableció comunidades cristianas en el subcontinente indio. La evangelización de Tomás en la India
no solo se limitó a la predicación, sino que también incluyó la fundación de comunidades y la ordenación de líderes locales para continuar con su misión. Esta expansión del cristianismo por Tomás y otros apóstoles refleja el cumplimiento del mandato de Jesús de llevar el Evangelio hasta lo último de la tierra. Aunque la Biblia no proporciona detalles específicos sobre los viajes misioneros de Tomás, las tradiciones y evidencias históricas sugieren que jugó un papel crucial en la difusión del cristianismo en el este, especialmente en India. Su legado como evangelizador y fundador de comunidades cristianas perdura hasta hoy, especialmente entre los cristianos de Santo Tomás, en India. Tomás es una figura central en el Nuevo Testamento, conocido principalmente por su escepticismo ante la resurrección de Jesús, un evento que se narra detalladamente en el Evangelio de Juan. Este episodio ha sido fundamental para la comprensión de la fe y la duda en la tradición cristiana. En Juan capítulo 20, versículos 24 al 29, se presenta la historia de la incredulidad de Tomás. Después de la resurrección de Jesús, éste se apareció a sus discípulos, pero Tomás no estaba presente en esa ocasión. Los otros discípulos le dijeron: «Hemos visto al Señor». Sin embargo, Tomás respondió con escepticismo, diciendo: «Si no veo en sus manos la señal de los clavos, y meto mi dedo en el lugar de los clavos, y pongo mi mano en su costado, no creeré». Juan 20, 25. 8 días después, Jesús se apareció nuevamente a sus discípulos, y esta vez Tomás estaba con ellos. Jesús, consciente de la duda de Tomás, lo invitó a tocar sus heridas. Luego dijo a Tomás: «Pon aquí tu dedo, y mira mis manos, y acerca tu mano, y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente». Juan 20, 27. Ante esta invitación, Tomás respondió con una confesión de fe profunda y personal: «Señor mío y Dios mío». Juan 20, 28. Jesús le dijo: «Porque me has visto, Tomás, ¿creíste? Bienaventurados los que no vieron y creyeron». Juan 20, 29. Este versículo es crucial porque subraya una bendición especial para aquellos que creen sin haber visto, estableciendo un principio fundamental para la fe cristiana. La declaración de Jesús no solo afirma la resurrección, sino que también invita a los futuros creyentes a tener fe sin depender de pruebas físicas. Este evento es significativo por varias razones. Primero, muestra la humanidad y la honestidad de Tomás en su búsqueda de la verdad. Su escepticismo inicial y su eventual confesión de fe reflejan un viaje espiritual que resuena con muchas personas. Segundo, la respuesta de Jesús a Tomás establece un fundamento para la fe cristiana, que valora la creencia basada en el testimonio y la confianza en lugar de la evidencia empírica. El relato también ha dado lugar al término Tomás el incrédulo, que se ha convertido en sinónimo de duda y escepticismo. Sin embargo, la historia completa revela que Tomás no se queda en la incredulidad. Su encuentro con el Cristo resucitado lo transforma en un testigo ferviente de la resurrección. La inclusión de esta historia en el Evangelio de Juan proporciona un poderoso mensaje sobre la naturaleza de la fe y la gracia de Jesús al abordar nuestras dudas. Tomás, a través de su experiencia, nos enseña que la fe puede surgir incluso en medio de la incertidumbre y que el encuentro con lo divino puede transformar la duda en una declaración de fe ferviente. La tradición sostiene que Tomás murió como mártir, y se cree que fue asesinado en la India, donde había establecido una comunidad cristiana. La información bíblica directa sobre la muerte de Tomás como mártir no está presente en el Nuevo Testamento, pero las tradiciones cristianas y algunos textos históricos nos proporcionan información sobre su martirio. Tomás fue uno de los 12 apóstoles elegidos por Jesús para difundir el Evangelio. Su dedicación y compromiso con la misión de Cristo son evidentes en varios pasajes del Nuevo Testamento. Aunque los detalles específicos sobre su martirio no se mencionan en la Biblia,
Se sabe que los apóstoles enfrentaron persecución, y muchos de ellos fueron martirizados por su fe. En Mateo capítulo 28, versículo 19, Jesús da la gran comisión a sus discípulos, diciéndoles: Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Esta comisión fue la motivación para que los apóstoles, incluido Tomás, viajaran lejos de su tierra natal para predicar el Evangelio. Según la tradición, después de la ascensión de Jesús, Tomás viajó fuera de Palestina para predicar el Evangelio, y se le atribuye la evangelización de varias regiones, incluida la India. La tradición cristiana, especialmente la Iglesia Ortodoxa Siria de Malankara y otras comunidades cristianas en India, sostiene que Tomás llegó a Kerala en el año 52 después de Cristo y comenzó a predicar el cristianismo. Estableció varias iglesias y ganó muchos conversos. Su dedicación a la misión de Cristo en una tierra extranjera muestra su valentía y su compromiso con la fe. El martirio de Tomás se menciona en varios textos históricos y apócrifos. Según estas fuentes, Tomás fue asesinado por lanzas mientras oraba en una cueva en Mylapore, cerca de la actual Chennai, en la India. Su martirio es un testimonio de su dedicación a la difusión del cristianismo y su disposición a sacrificar su vida por su fe. El apóstol Tomás es venerado en muchas tradiciones cristianas como un mártir y un santo. Su legado perdura en la Iglesia Ortodoxa Siria de Malankara y otras comunidades cristianas en India, que consideran a Tomás como su fundador y patrón. Estas comunidades celebran su vida y su martirio con gran reverencia, y su ejemplo de fe y sacrificio continúa inspirando a los cristianos en todo el mundo. Aunque los detalles específicos sobre el martirio de Tomás no se encuentran en la Biblia, la tradición y los textos históricos nos proporcionan una imagen de su dedicación y sacrificio. La vida de Tomás como apóstol y mártir es un poderoso testimonio de la fe y la misión de los primeros seguidores de Jesús. El punto clave sobre el Evangelio de Tomás se refiere a un texto apócrifo que no forma parte del canon bíblico aceptado por la mayoría de las denominaciones cristianas. Sin embargo, este Evangelio contiene una colección de dichos atribuidos a Jesús y es una obra importante para el estudio del cristianismo primitivo. El Evangelio de Tomás no está incluido en el Nuevo Testamento y no hay menciones directas a este texto en la Biblia canónica. Sin embargo, su contenido y la figura de Tomás han generado un interés considerable en el ámbito académico y entre ciertos grupos cristianos. Este Evangelio fue descubierto en 1945 en Nag Hammadi, Egipto, y es parte de una colección de textos gnósticos. Escrito en copto, el Evangelio de Tomás consta de 114 dichos atribuidos a Jesús, muchos de los cuales son similares a los encontrados en los Evangelios sinóticos, Mateo, Marcos y Lucas. A pesar de que el Evangelio de Tomás no es parte del canon bíblico, Tomás el apóstol es mencionado varias veces en el Nuevo Testamento. En los Evangelios canónicos, su figura se destaca por su escepticismo y su eventual declaración de fe en la resurrección de Jesús, como se menciona en Juan capítulo 20, versículos 24 al 29. El Evangelio de Tomás ofrece una perspectiva diferente de las enseñanzas de Jesús. A diferencia de los Evangelios canónicos, este texto no contiene narraciones de la vida de Jesús, su crucifixión o su resurrección. En su lugar, se enfoca en sus dichos, presentándolos como sabiduría secreta que Jesús compartió con sus discípulos. Por ejemplo, el dicho número 1 del Evangelio de Tomás dice: «Estas son las palabras secretas que Jesús el viviente dijo, y que Dídimo Judas Tomás escribió». Este enfoque en los dichos de Jesús sin el contexto narrativo ha llevado a algunos estudiosos a considerar el Evangelio de Tomás como un testimonio temprano y valioso de las tradiciones orales sobre Jesús que circulaban entre los primeros cristianos.
Sin embargo, su contenido gnóstico y su ausencia de eventos clave de la vida de Jesús han llevado a la mayoría de las iglesias a rechazarlo como texto canónico. En el contexto del Nuevo Testamento, la figura de Tomás es significativa por su viaje desde la duda hasta la fe. Su declaración, «Señor mío y Dios mío», en Juan capítulo 20, versículo 28, es un testimonio poderoso de su transformación. Aunque el Evangelio de Tomás no es parte de la Biblia, su existencia refleja la diversidad de creencias y tradiciones que existieron en el cristianismo primitivo. En resumen, el Evangelio de Tomás es un texto apócrifo que ofrece una colección de dichos atribuidos a Jesús. Aunque no forma parte del canon bíblico, proporciona una visión única y es un recurso valioso para el estudio del cristianismo primitivo y la figura de Tomás. Su contenido resalta la importancia de los dichos de Jesús y refleja la diversidad de tradiciones cristianas en los primeros siglos. La fiesta de Santo Tomás, celebrada el 3 de julio, conmemora la vida y el testimonio del apóstol Tomás, conocido por su escepticismo y posterior proclamación de fe en Jesús resucitado. Aunque la celebración de esta fiesta no se menciona específicamente en la Biblia, se basa en los eventos bíblicos que relatan la vida y obra de Tomás, principalmente en el Evangelio de Juan. El evento más famoso relacionado con Tomás está registrado en Juan capítulo 20, versículos 24 al 29. Este pasaje describe cómo Tomás, uno de los 12 apóstoles, inicialmente dudó de la resurrección de Jesús. Cuando los otros discípulos le dijeron que habían visto al Señor, Tomás respondió: «Si no veo en sus manos la señal de los clavos, y meto mi dedo en el lugar de los clavos, y pongo mi mano en su costado, no creeré». 8 días después, Jesús se apareció de nuevo a sus discípulos, y esta vez Tomás estaba presente. Jesús le dijo: «Pon aquí tu dedo, y mira mis manos, y acerca tu mano, y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente». Tomás entonces exclamó: «Señor mío y Dios mío». A lo que Jesús respondió: «Porque me has visto, has creído. Bienaventurados los que no vieron y creyeron». Este episodio es crucial porque muestra la transformación de Tomás de la duda a la fe, una lección importante para los cristianos sobre la naturaleza de la fe y la creencia. Esta proclamación de fe se ha convertido en un momento icónico en la historia del cristianismo, y es uno de los principales motivos por los cuales Tomás es recordado y honrado. Además de este pasaje, la tradición cristiana sostiene que Tomás viajó fuera de Palestina para predicar el Evangelio, llegando hasta la India, donde se cree que estableció una comunidad cristiana. Su martirio en la India es una parte importante de su legado. Aunque estos eventos no se describen en la Biblia, forman parte de la tradición y la historia de la Iglesia. La fiesta de Santo Tomás es una ocasión para recordar su vida, su fe y su contribución a la expansión del cristianismo. Los cristianos de todo el mundo celebran esta fiesta no solo para honrar a Tomás, sino también para reflexionar sobre la naturaleza de la fe y la importancia de creer en la resurrección de Jesús, aun sin haberlo visto. La proclamación de Tomás, «Señor mío y Dios mío», se ha convertido en una afirmación poderosa de la divinidad de Cristo y de la fe cristiana. En resumen, la fiesta de Santo Tomás, celebrada el 3 de julio, está basada en los eventos narrados en la Biblia, especialmente en Juan capítulo 20, versículos 24 al 29, y en la tradición cristiana que relata su misión y martirio en la India.